Muy bien, vamos a hablar acerca de los biomateriales aplicados en el campo de la implantología. Eh, Siempre debemos tener en cuenta que el trabajo de los implantes dentales se va a hacer siempre sobre la estructura ósea y tener las características ideales en el tejido óseo post-extracción dental va a ser un poco difícil. Por el mismo acto de la cirugía, de la extracción, estos van a presentar distintos tipos de defectos, ya sean defectos en espesor horizontales, o en altura verticales, o a veces situaciones más complicadas como los defectos combinados. Entonces, lo que tenemos que siempre que buscar nosotros es tratar de mejorar estas condiciones para que así el pronóstico de nuestro tratamiento implantológico sea siempre predecible. De hecho, que este tipo de procedimientos van a representar siempre un desafío, ¿no? Para poder recuperar o regenerar el hueso perdido. Eh, un arma con el cual nosotros siempre tenemos que contar va a ser los estudios radiográficos, los estudios especializados. En este caso, ya contamos con muchos centros de radiografía, de tomografía computarizada, perdón, ascónico, el cual nos va a ayudar a podernos establecer un plan de tratamiento mucho más adecuado. Una alternativa que se está manejando en la actualidad y es el punto de desarrollo que se tiene, van a ser las células madre, las células mesenquimales, aquellas que van a tener características pluripotenciales, el cual va a permitir de que al aplicar estas células madre puedan diferenciarse dependiendo de la necesidad que tengamos en cada situación clínica, ya sea osteoblastos, odontoblastos o lo que queramos requerir, ¿no? Una fuente que se maneja en la actualidad son las células mesenquimales que se obtienen o se derivan del cordón umbilical. Otra fuente que actualmente la literatura está informando es la que proceden de la bola adiposa de Bichat. Se ha encontrado que esta grasa es una grasa especializada que tiene justamente células mesenquimales con un alto potencial regenerativo. Tiene una alta capacidad mitótica, lo cual brinda que sea una alternativa, ¿no? Actualmente se están haciendo estudios y aplicaciones clínicas con respecto a regeneraciones a nivel de las recesiones gingivales, sobre todo cuando la capacidad de obtener una gran cantidad de tejido del paladar, que es el gold estándar de injertos de tejido conectivo o subepitelial, es insuficiente. Entonces, se ha encontrado que en recesiones múltiples, la bola adiposa de Bichat es una buena opción, ¿no? De todos modos, esto está en estudios y se va a ir viendo eh, los resultados definitivamente a largo tiempo. Muy bien, volviendo al tema, para poder nosotros utilizar los biomateriales, se han estipulado, se han establecido diferentes formas. Justamente el año 2019 se establecieron los parámetros claves para poder realizar una adecuada regeneración periodontal. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir ir desde un estado de enfermedad periodontal, donde hay pérdida, reabsorción de tejidos duros y tejidos blandos, hasta poder llegar a restablecer, a regenerar estos tejidos perdidos. Para eso, Ipiglia establece que debemos considerar 4 parámetros. Uno, que son las células. 2, siempre el suministro sanguíneo es importante, ya que si no hay sangre no podemos lograr nosotros hacer o tener un buen resultado de nuestro procedimiento regenerativos. Las señales moleculares y tenemos el andamiaje. El andamiaje va a estar dado definitivamente por los biomateriales con los cuales nosotros podemos contar. Hay distintos tipos, distintos orígenes, pero esto nos va a dar justamente esta estructura de soporte para poder permitir
recuperar y regenerar los tejidos perdidos. Definitivamente todos estos elementos tienen que contar con una adecuada protección para evitar que esta zona que estamos nosotros procediendo a regenerar vaya a producir algún tipo de contaminación o infección. La protección definitivamente va a estar dada por un elemento principal, que van a ser las membranas, ya sean membranas reabsorbibles o no reabsorbibles, y definitivamente todo esto debe estar cubierto por nuestros tejidos blandos, ¿no? El manejo de tejidos blandos dentro de todo lo que es los procedimientos regenerativos va a ser muy importante, ¿no? Y esto nos va a permitir cumplir con un principio de todo procedimiento quirúrgico, de todo procedimiento regenerativo, que es la sutura por primera intención y siempre libre de tensión. De la misma forma, Wang, el año 2008, establece también los principios PAS, que él menciona que van a ser importantes para poder tener siempre un procedimiento regenerativo predecible, que logremos restablecer o cumplir el objetivo de poder recuperar los tejidos perdidos. ¿Y qué significa PAS? Definitivamente PAS son las siglas en inglés, son 4. Uno es, como ya comentábamos, es el cierre primario o el cierre por primera intención, y siempre este debe ser libre de tensión. El segundo es la angiogénesis o la neoformación de vasos sanguíneos para que pueda nutrir toda esta zona que nosotros estamos buscando tratar o regenerar. La creación y el mantenimiento de espacio también es importante. Toda la zona donde nosotros estamos aplicando estos biomateriales tienen que mantenerse para poder permitir un adecuado crecimiento óseo. El cuarto va a ser la estabilidad tanto del implante como de la herida para poder inducir a que se forme un adecuado coágulo sanguíneo y evitar cualquier tipo de elemento que pueda alterar la regeneración o el proceso de cicatrización de la herida. Sanz, en un artículo de consenso del 2019 también, menciona que hay, muy aparte de los biomateriales y el procedimiento o los principios que estábamos revisando de estos dos autores anteriores, es el uso de elementos como las terapias celulares que puedan mejorar la regeneración ósea. Estos agregados generalmente están compuestos por proteínas morfogenéticas óseas, sobresaliendo la BMP2 y ciertos concentrados plaquetarios, ¿no? Ya anteriormente se manejaba el PRP o el plasma rico en plaquetas, actualmente se utiliza los agregados de PRF, que es la fibrina rico en plaquetas. Entonces, estos deben tener o cumplir con 3 funciones, ¿no? Uno, que las fracciones del tejido completo deben ser mínimamente manipuladas, deben venir dispuestas para aplicarlos a la zona donde nosotros estamos realizando el procedimiento de regeneración. 2, que las células madres progenitoras estén no comprometidas ex vivo, y las células derivadas de los tejidos óseos y del periósteo igual también, ¿no? Que sean ex vivo, que sean expandidas ex vivo. ¿Y qué significa ex vivo? Ex vivo, su mismo nombre lo dice, es aquel tejido o material que lo estamos manipulando fuera del tejido vivo, fuera del organismo, fuera del cuerpo. Una vez que se han creado las condiciones, este elemento que nosotros estamos manipulando, en este caso las células mesenquimales o células progenitoras, sean aplicadas a la zona de regeneración, y se ha evidenciado justo en este consenso de que esto va a mejorar el pronóstico de todo el procedimiento de regeneración ósea que estemos aplicando. ¿Qué son los biomateriales específicamente? Estos biomateriales son elementos que van a ayudar, van a colaborar, como hablábamos, van a brindar ciertas características o condiciones para que se pueda recuperar los tejidos que estamos buscando regenerar.
en este caso los tejidos óseos, en el campo de la implantología. ¿Qué características deben tener estos biomateriales? Pues unos que sean biocompatibles, deben tener una adecuada porosidad para permitir la nueva formación de tejidos y vasos sanguíneos, una buena osteoconducción, una buena osteoinducción, deben tener ciertas características o propiedades de superficie, deben reabsorberse o biodegradarse una vez cumplida su función, deben tener buenas propiedades mecánicas para darle cierta estabilidad al material que estamos aplicando, debe permitir también la angiogénesis, la neoformación de vasos sanguíneos. Siempre recordemos que si no hay sangre, no hay vida, entonces todo lo que nosotros podamos pretender regenerar no se va a poder dar. Deben también permitirnos una adecuada manipulación para que luego puedan ser aplicados en la zona que estamos buscando hacer el tratamiento. Y definitivamente deben cumplir con toda la normativa de fabricación, ¿no? Deben cumplir con todos los estándares que pueda brindar un laboratorio definitivamente certificado. De todos estos biomateriales, ¿cuál es el gold estándar? ¿Cuál es el material ideal para poder nosotros utilizar? Se considera que el material o el biomaterial que nosotros utilicemos debe cumplir con 3 principios. Debe ser osteogénico, debe brindar una buena osteoinducción y una buena osteoconducción. Osteogénico es que tenga el potencial de que este biomaterial pueda llevar las células óseas progenitoras para que luego en la zona que estamos aplicándola se puedan continuar a regenerar y tengamos una mejor ganancia ósea. La osteoinducción, ¿a qué se refiere? Es que esta es una propiedad del cual debe fomentar a que las células mesenquimales o las células pluripotenciales se diferencien en nuevo tejido óseo, en nuevas células óseas, en nuevos osteoblastos. Y la osteoconducción es aquel que va a ayudar a guiar el crecimiento del nuevo tejido óseo, del nuevo hueso natural. Quiere decir que este nuevo hueso que se forme debe tener las mismas características de la zona donde nosotros lo estamos aplicando. Entonces, estas características principales generalmente se le otorga al hueso autólogo. El hueso autólogo es el único que va a tener esta carga celular y estas características de osteoinducción y osteoconducción para poder nosotros lograr regenerar los tejidos óseos. Definitivamente, tratar de conseguir hueso autólogo implica hacer una segunda cirugía, lo que a veces no permite que sea muy aplicado, más aún si necesitamos grandes cantidades para poder hacer un procedimiento regenerativo. Ya hablamos de las características de los biomateriales. El primero definitivamente es la biocompatibilidad. En base de la necesidad de querer buscar una alternativa que reemplace a los huesos autólogos, se han desarrollado muchos materiales, biomateriales. Estos tienen que cumplir siempre con ciertos requisitos que no deben afectar. Quiere decir que una vez que nosotros los instalemos, en este caso vemos la imagen, vemos un implante dental, esto debe ser recibido y aceptado por el tejido nativo donde nosotros estamos instalando este elemento extraño. Quiere decir que no debe afectar negativamente a los tejidos donde estamos instalando y el resultado de la curación debe brindar siempre una seguridad al paciente, que no ocasione ningún tipo de rechazo, ningún tipo de reacción negativa. Y otro principio que se busca, otro requisito que se busca, es que este tenga la característica de que sea bioactiva, ¿no? Quiere decir que haya una interacción tanto del elemento que estamos instalando con el tejido que está recibiendo, con la zona receptora donde estamos nosotros aplicando ya sea un biomaterial o en este caso de la imagen, como les decía, un implante dental. Luego tenemos la porosidad.
siempre todo biomaterial que nosotros instalemos debe tener cierto grado de porosidad, lo cual es necesario para que permita la interconexión o la difusión de las nuevas células óseas y de los tejidos sanguíneos o neovasculares que se puedan reproducir en la zona que estamos nosotros trabajando. Se considera que hay dos tipos de porosidad, la micro y la macroporosidad. ¿Qué es la microporosidad? Tiene la característica de que su tamaño debe ser menor, igual a 10 micrómetros. Esto va a mejorar la adhesión celular, va a permitir también la permeabilidad, quiere decir que los fluidos, los nutrientes aportados por la sangre puedan fácilmente adaptarse a la zona. Y también se considera la macroporosidad. Esto se refiere cuando el tamaño de estos macroporos deben ser mayor o iguales a 100 micrómetros. Esto también va a permitir a la neoformación de vasos sanguíneos, a la neoangiogénesis, al crecimiento de células óseas y va a permitir también a que se forme o se logre o actúe como si fuera un hueso trabecular o un hueso esponjoso. Estas características es muy importante para poder permitir que se empiece a dar esta neoformación del tejido que estamos buscando nosotros regenerar. Tenemos también la osteoconducción o la osteoconductividad y la osteoinductividad. Todos los elementos o biomateriales que nosotros usemos para hacer un procedimiento de regeneración deben permitir no solamente el crecimiento del tejido óseo directamente en contacto del tejido o del nuevo biomaterial, sino también debe ser capaz de promover o inducir a que las células propias del tejido óseo, sean los osteoblastos, puedan empezar a crecer para poder luego traer como consecuencia la formación del hueso en sí. También deben ser capaces de reclutar células pluripotenciales o osteoprogenitoras y ser capaz de transformarlas también en hueso maduro, ¿no? Y en la nueva formación de hueso. Luego tenemos las propiedades de la superficie. Acá vamos a ver la topografía de la superficie a nivel nano y micro y también su fisicoquímica de la superficie. Estas van a ser características importantes para que se pueda dar el reclutamiento de proteínas o la absorción de proteínas. Que esto va luego a traer como consecuencia la deposición de la matriz extracelular, la adhesión celular, la diferenciación, la migración y la formación final del nuevo tejido. La reabsorción o biodegradabilidad es otra propiedad que debe contar todo tipo de material. ¿Por qué? Porque este tejido, cumplida su función, debe reabsorberse, debe bioabsorberse para que se pueda dar una completa remodelación del tejido sin interferir definitivamente con todo el proceso de curación o cicatrización y la regeneración, ¿no? La neoformación del tejido que estamos buscando recuperar. Las propiedades mecánicas, estas tienen que ser similares al hueso natural. Estas propiedades mecánicas pueden estar influenciadas por la morfología y el tamaño de los poros. Debe tener una buena resistencia a la compresión y la elasticidad suficiente para poder darle estabilidad. Quiere decir que nosotros colocamos el material y debe mantenerse estable, no debe perderse, porque de lo contrario toda esta zona va a colapsar y el resultado no va a ser el esperado. La neoformación de vasos sanguíneos o angiogenicidad. Todo biomaterial debe tener la capacidad de estimular y promover una neovascularización, dependiendo de la zona que estamos buscando, ¿no? Ya hablábamos que
el tamaño de los poros, sea micro o macro porosidad, justamente está relacionado también para poder permitir la neoformación de estos vasos sanguíneos, de esta angiogénesis, para que se pueda dar una adecuada nutrición de toda esta zona y así se pueda lograr el proceso de regeneración. Luego tenemos la manipulación. Siempre todo biomaterial nos debe permitir que se dé una buena, un adecuado manejo, una buena manipulación, que el resultado al momento de adaptar el biomaterial sea tridimensional en los tres ejes del espacio para poder tener ciertas características de plasticidad y poder eh, adaptar este biomaterial para poder nosotros mantener una dimensión estable y se pueda cubrir todo el defecto que estamos buscando tratar. En los procesos de fabricación, ya habíamos hablado un poco, siempre debemos buscar un biomaterial que cumpla con todos los estándares, ¿no?, de seguridad, con una adecuada certificación del laboratorio de donde nosotros estamos optando a adquirir o comprar este biomaterial. Debe darnos un periodo de tiempo también de almacenamiento o fecha de vencimiento, y definitivamente que los costos no sean muy elevados, ¿no? Para que así nuestros pacientes puedan optar por esta alternativa de tratamiento. Luego tenemos los tipos de biomateriales. Existen varios biomateriales dependiendo de su origen. Ya habíamos hablado de uno de ellos, que va a ser los autólogos o autoinjertos. Estos definitivamente el origen van a ser siempre el mismo paciente. Habíamos hablado de que se considera el gold estándar, ya que tiene las tres propiedades prioritarias para considerar un biomaterial: que sean osteogénicos, osteoinductivos y osteoconductivos. ¿De dónde los podemos obtener? Pueden ser intra o extraorales, ¿no? Hay distintos tipos de procedimientos dependiendo de la necesidad de tejido óseo que estemos requiriendo para cada situación clínica. Nosotros podemos optar, ¿no? De hecho, que esto va muy de la mano también de la preparación del clínico, que sepa o tenga el conocimiento necesario para poder adquirir estos autoinjertos. Luego tenemos los aloinjertos, que son aquellos que se obtienen de la misma especie, pero de otro individuo. Generalmente tienen características osteoinductivas y osteoconductivas. Por todo el proceso de obtención de este biomaterial, de hecho, toda esta carga celular definitivamente se pierde, ¿no? Esto nos va a proporcionar propiedades mecánicas similares al hueso autólogo. Recordemos que es de la misma especie. Y otro beneficio, aparte de ser osteoinductivo y osteoconductivo, que pues, o tiene, mejor dicho, una carga de matriz colágena y proteínas de hueso natural, ¿no? Los tipos, definitivamente, hueso fresco congelado, hueso leofilizado desmineralizado. Luego tenemos, antes que se me pase, hay que tener cuidado con este tipo de elementos, muy importante, del laboratorio donde estamos obteniendo este biomaterial, ya que puede ser una fuente también de transmisión de enfermedades y posibles reacciones inmunológicas, ¿no?, o de rechazo. Por eso es muy importante hacer una buena evaluación de nuestro paciente para poder tener un buen resultado, ¿no? Otro problema que también presenta el aloinjerto, o puede presentar, es que no va a brindarnos una buena capacidad de angiogénesis, de neovascularización en la zona donde nosotros lo estemos aplicando. Luego tenemos los senoinjertos, que van a ser obtenidos de otras especies. Se puede comportar, dependiendo de su origen, como un biomaterial con características osteoinductivas o osteoconductivas. Las tres fuentes principales son de origen bovino, porcino y equino. Estos son los animales donde frecuentemente se obtienen estos elementos.
La ventaja que tiene es que su arquitectura y estructura se parece mucho a la del tejido óseo natural. Pueden tener también una reabsorción lenta, el cual nos da un buen periodo de tiempo para que se pueda dar la neoformación de tejido óseo natural o nativo. Es muy importante que el biomaterial nos dé un espacio de tiempo, ¿no? Un tiempo promedio que se maneja para ver el resultado de hueso de buenas características se considera que es 6 meses, ¿no? Después del procedimiento regenerativo. Quiere decir que en estos 6 meses el hueso debe haberse mantenido y a la vez debe haberse reabsorbido. Todo este hueso o biomaterial que nosotros estamos utilizando debe ser renovado, regenerado por un nuevo hueso natural. Algunos problemas que se presentan también puede ser transmisores de enfermedades, de virus, de bacterias, y en algunos casos puede también tener o producir algún tipo de respuesta inmune del paciente. Una limitación que tiene es que en defectos muy grandes no va a tener o no nos va a brindar una buena ganancia de tejido óseo. También tenemos a los injertos o biomateriales aloplásticos o actualmente también considerados como biocerámica sintética. Su origen definitivamente es el material sintético, su principal propiedad es que es osteoconductivo. Tenemos fosfato tricálcico, la hidroxiapatita, aquellos que son compuestos con hidroxiapatita y fosfato tricálcico, cemento de fosfato de calcio, sulfato de calcio, polímeros de vidrio bioactivos. Estos nos van a presentar ciertas ventajas, como que son biocompatibles, tienen un buen grado de reabsorción o biodegradación, tienen una estructura y composición inorgánica similar a los compuestos minerales del hueso natural. Ya habíamos comentado que su propiedad es osteoconductiva, ya que va a estimular la diferenciación y crecimiento de nuevas células óseas o osteoblastos. Sus desventajas, como todo material, va a ser, tiene propiedades mecánicas limitadas, tiene poca resistencia a soportar carga, tasas de reabsorción o bioabsorción, dependiendo del tipo de material, son un poco impredecibles y también tienen ciertas limitaciones por sus características granulares en defectos muy grandes, en defectos amplios que nosotros querramos recuperar. Habíamos hablado del gol estándar, de los injertos autólogos. Acá nosotros tenemos, como ya habíamos hablado, su origen puede ser intra o extraoral, ¿no? En la parte izquierda de esta tabla podemos ver la zona donde podemos nosotros obtener, y en este lado vamos a obtener o a ver el tipo de injerto, qué tipo de tejido estamos nosotros obteniendo dependiendo de la zona dadora. Por ejemplo, en la sínfisis mandibular vamos a obtener un hueso córtico esponjoso, en la rama mandibular córtico esponjoso, en el proceso coronoides vamos a obtener solamente cortical, arco cigomático, cortical, el paladar también nos va a brindar una cantidad de tejido córtico esponjoso, la tuberosidad del mismo modo, igual que el torus palatino. Zonas extraorales tenemos la calota, la clavícula, hueso ilíaco, tibia, costilla, que nos va a brindar también estos tipos de huesos autólogos. ¿Por qué es importante saber si estamos nosotros obteniendo un hueso solamente cortical o una combinación de ellos, no un córtico esponjoso? Lo ideal siempre es obtener un hueso córtico esponjoso, debido a que siempre la cortical nos va a brindar el soporte, la estabilidad para nuestro injerto, el cual vamos nosotros a poder colocar o instalar nuestros tornillos de fijación en estos injertos, que generalmente son injertos en bloque, y la parte esponjosa es la que nos va a brindar toda
esa cantidad de células óseas que nos van a ayudar a mantener que se dé un buen proceso de regeneración o de cicatrización. También nos va a permitir que haya una buena neoangiogénesis, una buena ganancia de nuevos vasos sanguíneos, para poder nosotros permitir de que este injerto que estamos aplicando no se reabsorbe, ¿no? Porque todo material pasado el tiempo de cicatrización, de curación, va a tener cierto grado de reabsorción. Entonces, estos injertos córticos esponjosos van a tener justamente estas características. Nos van a dar, uno, la estabilidad del injerto para estabilizar con los tornillos de fijación, y dos, el hueso esponjoso, toda la carga celular para que se neoforme el nuevo hueso y este hueso no se reabsorba, ¿no? Pero cuando solamente obtenemos un injerto de cortical, vamos a tener solamente estabilidad. Solamente esta capa que nos va a permitir estabilizar o colocar los tornillos, pero se pierde la carga celular. Entonces esto se va a traducir en una mayor reabsorción y una menor neovascularización, ¿no? Lo cual puede, a veces, dependiendo de cómo se maneje el procedimiento regenerativo, que nuestro injerto incluso se pueda perder. Otro grupo de biomateriales son los polímeros sintéticos. Estos tienen la ventaja que tienen una fabricación controlada, vienen o cumplen con estándares de fabricación, van a tener una buena estructura físico-química y también una buena porosidad. Su bioabsorción, su forma y tamaño se pueden personalizar, ¿no? Quiere decir que al darse este manejo en su elaboración, nosotros podemos determinar, dependiendo de la necesidad que tenga para cada situación clínica donde podamos aplicar. Sus desventajas, no son osteoconductivos y generalmente necesitan introducirse con otros materiales. Su reabsorción, su bioabsorción es variable también. Y algo que tiene como una mayor desventaja es que al momento de darse esta reabsorción, se menciona que va a liberar compuestos ácidos que pueden intervenir o interferir con todo el proceso de curación o de cicatrización. Dentro de los conocidos que se suelen manejar en los estudios, tenemos los poliésteres alifáticos como el poliácido láctico, el PLA, el policaprolactano o el PCL y el poliácido glicólico, PGA, ¿no? Estos son los tres polímeros sintéticos que son un poco más usados o han sido más estudiados dentro de los procesos regenerativos. Luego tenemos los biomateriales compuestos. Estos van a ser la combinación que se da ya sea con polímeros o biomateriales xenogénicos junto con biocerámicas o polímeros. Sus propiedades varían según su composición y procesos de fabricación, dependiendo de las características de cada uno de los laboratorios o fabricantes. Generalmente vienen granulados, pero por lo general, debido a que necesitan ser combinados, no son de mucho uso en realidad. Y no hay muchos estudios que validen un uso masivo, ¿no? Y los resultados para poder tenerlos como una primera alternativa, como una primera opción. Un elemento importante que va siempre de la mano con, con los biomateriales van a ser siempre las membranas para regeneración ósea. Estas membranas generalmente van a cubrir todos estos biomateriales que nosotros estamos utilizando para poder aislar. Van a funcionar siempre como un aislante, ¿no? Entre la zona que estamos buscando regenerar, que es tejido óseo, de la mucosa, para evitar que estas células de la mucosa puedan invadir y al final interrumpan de que se logre solamente recuperar o regenerar el tejido óseo.
¿Qué características deben cumplir? Deben ser biocompatibles, también deben reabsorberse, cumplen su función y deben también, en el caso de que sean membranas reabsorbibles, no deben ser tóxicas, no deben ser antigénicas, deben inducir a una mínima respuesta inflamatoria en el tejido injertado, deben integrarse con el tejido del huésped, deben ser de fácil manipulación también y configuración que nos permita adaptar en cada zona, en cada situación clínica donde nosotros estamos aplicando. También nos deben permitir moldearlas, ajustarlas y mantener su morfología. Quiere decir que durante el procedimiento o el tiempo de no solamente de aplicación, sino de regeneración, deben mantener su forma para que no se vayan a colapsar y se pierda el objetivo, ¿no? Quiere decir que no se logre ganar el hueso que uno está planificando. Y también deben permitir fijarlas o suturarlas. En el caso de las membranas no reabsorbibles, generalmente nosotros debemos fijarlas, ¿no? La ventaja que nos dan estas es que van a mantener la forma que uno le está dando u otorgando. Para esto se utilizan unos microtornillos o chinchetes para poder estabilizarlas. Y las reabsorbibles deben permitir suturarlas, ¿no? Que pase la aguja de sutura sin necesidad de que se desgarren o se altere su forma. Acá tenemos, ya hablamos de dos tipos de membranas. Tenemos un grupo de no reabsorbibles y tenemos un grupo de reabsorbibles. Dentro de las no reabsorbibles tenemos la EPTFE, que es el politetrafluoroetileno expandible, el DPTF, que es el politetrafluoroetileno denso, las hojas y mallas de titanio o las membranas reforzadas con titanio, ¿no? En las naturales tenemos, en las reabsorbibles, perdón, tenemos las naturales y las sintéticas. Las naturales tenemos el colágeno nativo, el colágeno reticulado, la fascia lata liofilizada y la dura madre liofilizada. Y en las sintéticas tenemos la policlactina, poliuretano, ácido poliláctico y todas las que vemos en este cuadro. Cada una definitivamente tiene sus características reabsorbibles. Las no reabsorbibles, dentro de sus ventajas, es que son biocompatibles, son muy buenas para mantener y crear el espacio a regenerar, nos van a brindar un buen soporte adecuado para la regeneración ósea, pueden permitirnos grandes ganancias de tejido óseo, tanto en sentido vertical y horizontal. En sus desventajas es que requieren una buena cantidad de tejido blando para lograr el cierre primario. Esto nos obliga a poder hacer un buen manejo de nuestros tejidos blandos para poder cubrir toda la zona y la membrana que estemos utilizando, porque si no logramos esto o si logramos una cobertura pero tensa, con tensión, entonces esto va a dar lugar que en el tiempo se exponga todo lo que nosotros estamos regenerando y esto puede traer como consecuencia a que se dé procesos de infección, de contaminación y se va a traer como, va a producir la morbilidad del paciente, ¿no? Llámese inflamación, dolor, el mismo proceso infeccioso que puede tener como consecuencia que todo nuestro proceso regenerativo quede por tierra. Y otra desventaja es que siempre se va a necesitar una segunda cirugía para poder retirar esta membrana que estamos aplicando. En cambio, las reabsorbibles igual son biocompatibles, van a permitir una mayor ganancia en sentido horizontal que en vertical. En vertical, ¿por qué no es tanto? ¿Por qué? Porque al no tener un soporte en la altura, algo que nos dé esta contención, la membrana, bajo la presión de la tensión de los tejidos blandos que están protegiendo esta zona, van a perder altura, se van a colapsar. La velocidad de reabsorción no va a influir mucho con la regeneración, dependiendo del tipo de membrana definitivamente. El colágeno, que es el principal componente de estas membranas reabsorbibles, nos van a brindar la función quimiotáctica para que puedan migrar los fibroblastos y así nos permitan un adecuado cierre primario.
no requieren una segunda cirugía a diferencia de las no reabsorbibles para retirarlas, tienen una mejor relación costo-beneficio, siempre van a ser más económicas que las membranas no reabsorbibles, va a disminuir la morbilidad del paciente, no va a tener muchos problemas con respecto a inflamación, dolor, definitivamente también va de la mano con el grado de manipulación del cirujano, ¿no? Siempre una buena preparación para poder realizar un procedimiento lo más mínimamente traumático posible. Entre sus desventajas es que si no hay un buen soporte no va a mantener el espacio, va a colapsar, entonces igual no se va a lograr una buena ganancia del tejido óseo. La reabsorción de la membrana puede reabsorber o interferir con el proceso de curación, entonces tenemos que buscar una membrana siempre que nos dé un periodo de tiempo un poco lo justo y necesario para poder tener una buena formación o neoformación de tejido óseo para que se logre los resultados. Y a veces puede ocasionar hipersensibilidad, algún tipo de reacción alérgica en la zona de donde estamos aplicando estas membranas. Hablamos mucho del tiempo de reabsorción. Acá tenemos una lista de algunas de las membranas que son un poco más usadas dentro de los procesos de investigación. Es importante conocer su composición y el tiempo de reabsorción o biodegradación, como les decía, que tiene cada uno de estos tipos de membranas. Debemos hacer una adecuada selección en base a estos dos puntos, porque el tiempo crítico para la migración de células epiteliales se va a dar siempre a partir de los 14 días, pero debe estar al menos 8 semanas como mínimo, para evitar que haya una migración de células de tejido blando y al final altere el resultado que nosotros estamos queriendo lograr. Algunos ejemplos, acá tenemos el BioGuide, el BioMen. El BioGuide, que es obtenido de la dermis del porcino, que nos va a dar 24 semanas, suficiente estos 6 meses para poder lograr un buen pronóstico de formación propiamente de tejido óseo, ¿no? Ya hace un momento les había comentado que un tiempo prudencial de regeneración es 6 meses que nosotros debemos tener antes de exponer y hacer cualquier otro tipo de procedimiento. En este caso estamos buscando mejorar las condiciones para poder instalar nuestros implantes dentales. Tenemos el Biomec tipo 1 y tipo 3 de colágeno, son derivados del tendón bovino, nos pueden dar entre 6 a 8 hasta 18 semanas, dependiendo del tipo de colágeno del cual estén conformados. El Tisugai, que es un atelocolágeno más tendón colágeno de origen bovino, nos da hasta 4 a 8 semanas, que es lo mínimo que nosotros debemos tratar de buscar al momento de usar una membrana. El Aloderm, el Cytoplas, tiene mejores características. El Aloderm es obtenido de la piel del cadáver humano y el Cytoplas MTR es del tendón bovino, que nos da hasta 28 a 36 semanas, ¿no? O sea, tiempo de sobra para tener un resultado mucho más predecible. Muy bien, entonces esto que hemos revisado es las principales biomateriales, sus características y los elementos con los cuales nosotros podamos contar para poder tener siempre un procedimiento regenerativo totalmente predecible. Muy bien, muchas gracias.